océano de temas por tocar, pero el más, digamos, noticioso por lo reciente y lo publicitado que ha sido, es la situación de este presunto narcotraficante, Walid Maclé, quien ayer fue imputado por delitos de narcotráfico y sicariato. ¿Qué nos puede decir Sí, sobre el este tema? ciudadano Maclé, a quien el gobierno venezolano solicitó en extradición ante el gobierno colombiano, luego del análisis del Poder Judicial colombiano y cumpliendo pues todos los requisitos de nuestro país para que pudiese proceder la extradición. Al fin pues se concedió y el gobierno colombiano ha puesto a disposición de nuestra justicia al ciudadano Walid Maclé. Es un ciudadano venezolano que se encuentra señalado, imputado, investigado por el Ministerio Público por una serie de delitos, la mayoría de ellos delitos pluriofensivos como el narcotráfico, sicariato, etcétera. Ya en el día de ayer concluyó la audiencia de presentación. Fueron 2 días intensos en los cuales pues nuestros jueces y de todo el aparato del Poder Judicial que correspondía a nivel de control pudieron realizar como es debido pues la audiencia. ¿Por qué no se hizo el día anterior? No, el mismo día que llegó, pues era imposible, ¿no? Debía hacerse, por lo menos, además es un caso del cual nosotros estamos tratándolo dentro de lo que establece la ley. Teníamos 48 horas para que el Ministerio Público lo presentase. Dentro de esas 48 horas fue debidamente presentado. Había rumores de que había amenazas o temores de parte de algún juez de control por toda esta... Por todo lo que hay alrededor del señor Maclé, pues... Venía desempeñándose una jueza en el Tribunal Primero de Control, en donde indudablemente el único caso que existe no es el del señor Maclé, existe una serie de casos y la jueza, tal vez por motivos personales que no explanó, presentó su renuncia ante el Poder Judicial. Aceptada esa renuncia, procedió a la sustitución de la juez, como es normal dentro del Poder Judicial. Y por cuanto uno de los jueces de Falcón había solicitado su traslado, fue trasladado a ese tribunal que estaba vacante para ese momento. Fue entonces pues cuando se designó al ciudadano Domingo Arteaga, abogado, juez, perdón, tengo un poco de gripe. No se preocupe. Y bueno, se procedió a la audiencia y le correspondió a este juez de control pues continuar con este proceso. Fíjese que obviamente todo el mundo tiene el derecho a la presunción de inocencia, no podemos dar por sentado que los señalamientos, las acusaciones contra el señor Walid Maclé sean finalmente comprobadas o no, pero tenemos la experiencia en América Latina con juicios de narcotráfico que han significado estremecimientos terribles, incluso en algunos lugares han llegado al extremo de llegar a establecer la figura de los jueces sin rostro, porque se acobardan ante amenazas o incluso atentados contra algunos magistrados. En el caso del Poder Judicial venezolano, ¿usted cree que hay las condiciones para llevar este y otros juicios, por ejemplo, en materia de narcotráfico, con, digamos, seguridad para los jueces, con seguridad para los ciudadanos de que se está haciendo verdaderamente justicia? También está de por medio el tema de la probidad, ¿no? de quien va a administrar justicia, ¿no? Que no sea susceptible a la compra de la sentencia. Sí, no, estamos en primer lugar, frente a un Poder Judicial que respeta principios constitucionales. Para nosotros es fundamental el respeto al juez natural. El juez natural debe ser un juez conocido, no puede ser un juez sin rostro, es un juez al cual el indiciado, la persona procesada, tiene derecho pues a conocer, incluso si existe alguna causal para que ese juez no conozca por presunta parcialidad o porque se pueda presumir algún tipo de parcialidad, pues el indiciado o el procesado tiene derecho a recusar ese juez y por eso debe conocerlo. Nosotros respetamos mucho el principio del juez natural. Le correspondió a este juez que no ha tenido ningún tipo de vinculación con el caso, realmente es un juez que viene a conocer de una manera absolutamente imparcial, además es una persona de una trayectoria bien establecida dentro del Poder Judicial. Entonces pensamos pues que allí se está garantizando ese principio.
Luego el principio del derecho a la defensa, en el cual pues la defensa pública tiene un rol fundamental. En el momento en que el señor Macle se presenta ante los tribunales, no se hizo acompañar de un defensor privado y había un defensor público, el cual él aceptó. No solamente aceptó, sino que el defensor privado fue quien expuso en el día de ayer al final y él se abstuvo de exponer. Él se acogió al principio constitucional y no declaró. Y el defensor público fue quien expuso. El Ministerio Público expuso ampliamente durante más de 10 horas, entre 2 días, todos los aspectos pues, correspondientes a los delitos que en la investigación ellos tenían a mano ya pues para señalar al señor Macle, de modo que así se cumplió con el derecho a la defensa porque él estuvo enterado desde los 2 días de audiencia, estuvo enterado de todas aquellas causas en las que se les estaban imputando. ¿Ustedes han podido comprobar esto que se ha dicho según versiones desde Colombia, incluso repetidas acá por un diputado de oposición, en el sentido de que el señor Macle tenía o disponía de un carnet de comisionado del Tribunal Supremo de Justicia? En el Tribunal Supremo de Justicia no existe la figura del comisionado. O sea, comenzando por allí, no existe la figura del comisionado. Sí existió, cosa que no conocemos, no tenemos oficialmente conocimiento, es decir, no hemos tenido a la vista algún tipo de credencial de esa naturaleza, no proviene del Tribunal Supremo de Justicia en virtud de que la figura no existe, nunca ha existido. Es decir, nosotros no tenemos comisionados. Allí existe una categoría de funcionarios que son oficiales de seguridad y en todo caso existe la figura del asesor cuando se trate de una materia especializada para un tiempo determinado, pero no existe la figura del comisionado ni ha existido nunca. Mire, este es un caso que ha estado salpicado mucho por la política porque desde Colombia se han hecho señalamientos de parte del señor Macle cuando estuvo allí, de sus supuestas vinculaciones con militares, con cuadros vinculados al gobierno. La oposición también ha dicho, por boca de Julio Borges, que teme que haya señalamientos del señor Macle hacia personeros de la oposición. ¿Qué reflexión le merece a usted las implicaciones políticas de este caso, magistrada? Bueno, realmente estamos comenzando. Se está comenzando pues a nivel de control. El juez de control, al juez de control le corresponde velar por 2 aspectos fundamentales. En primer lugar, que la persona al cual le están presentando le sea dictada pues una medida dentro de los términos legales. Es decir, que existan fundados indicios para dictar esa medida, cosa que ocurrió en el caso del ciudadano Walid Macle. Ahora, el segundo aspecto es que se hayan cumplido y se haya velado por sus derechos fundamentales. Aspecto también que, como estábamos explicando anteriormente, se ha cumplido a cabalidad. Venezuela y el Poder Judicial venezolano ha estado muy atento a que el ciudadano Macle, ciudadano venezolano, tenga garantizado todos sus derechos fundamentales, derecho a la defensa, al juez natural, derecho también a su integridad física, a su seguridad. Esto se ha cumplido cabalmente. Ahora vamos a la segunda etapa, que es la de juicio. Una vez que ayer se dictó la privativa, se pasa entonces a la etapa de juicio. En el juicio es donde se presentan las pruebas. Es allí donde corresponde el debate y allí pues se explanará si realmente existen responsabilidades de algunas personas y quiénes son esas personas y hasta qué punto las responsabilidades quedan probadas en la etapa de juicio. Es decir, eso lo vamos a ver en la etapa de juicio. Es una posición a futuro a partir de la próxima, luego de que el juez presente pues ya el extenso de lo que se ha oído en estos 2 días y de allí pues dicte la medida que tenga que dictar y más adelante entonces pasaremos a esa etapa probatoria que allí pues será donde podemos nosotros ver y lo verá todo el Venezuela, por supuesto, porque es un juicio que normalmente está abierto, es una audiencia pública, podremos nosotros captar si existe algún tipo de responsabilidad y en cabeza de quién están esas responsabilidades. Hasta este momento no podemos afirmar nada, serían conjeturas. Claro, ahora desde el punto de vista pedagógico, cuando hay un procesado y hace unos señalamientos contra X, Y o Z,
¿estos señalamientos deben ser verificados con otras pruebas o basta sencillamente los dichos las afirmaciones del No, del indudablemente procesado? que la afirmación del procesado sola no hace ningún tipo de prueba, ni siquiera pues solamente es un indicio y de allí comienza la investigación realmente a las personas señaladas y con los elementos que se pudiese aportar de una y otra parte. Es decir, es allí, por eso, en la etapa de juicio donde nosotros podremos ver cómo se desarrolla la comprobación de esos hechos.